Sin prisa pero sin pausa, estamos de nuevo en La Mujer del siglo XXI, una semana más. Hoy vamos a hablar de la mujer gitana del siglo XXI. Queremos derribar muchos estereotipos que existen sobre el pueblo gitano, sobre la mujer gitana, conocer las distintas realidades que hay hoy en día en nuestro país y eliminar esas ideas que son erróneas de falta de cultura, de falta de integración con la sociedad, de que la mujer gitana no se interesa por el trabajo, está sometida a su marido. Es cierto que hay unas costumbres muy arraigadas en este pueblo y de las que nuestras invitadas nos hablarán, pero que hay muchas mujeres formadas, abogadas, farmacéuticas, trabajadoras sociales, hay un gran movimiento del asociacionismo, es decir, que la mujer es muy activa y lo vamos a demostrar a lo largo de los próximos minutos. Los gitanos llegaron a España en el siglo XV. En principio fueron bien recibidos, pero a los pocos años se dictaron leyes contra ellos y comenzó su persecución. Han sufrido persecuciones durísimas y condiciones de vida muy extremas. Esta hostilidad fue explicada por Sigmund Freud en base al narcisismo de las pequeñas diferencias, un sentimiento de agresividad y de exclusión generado por la intolerancia a las diferencias. Pasados estos 6 siglos de permanencia en España, el pueblo gitano se encuentra en el mejor momento porque son ciudadanos de pleno derecho por primera vez en la historia. Hay una transformación social y unas mejoras en sus condiciones de vida. Superadas muchas trabas, es innegable el aporte de la cultura gitana a las artes y a la sociedad española. Respecto a la mujer gitana, su papel ha sido el de transmisora de los valores y las costumbres de la cultura gitana. Hablar de gitanos y gitanas hoy es hablar de avances, pero sobre todo de retos. La educación, el empleo, la consideración de su cultura suponen un esfuerzo y un compromiso de la sociedad y de las administraciones. Hoy, en La Mujer del siglo XXI, nos contagiamos de la pasión y la energía de las mujeres gitanas que luchan día a día por alzar su voz más allá de la familia, en las universidades, en las asociaciones, en las empresas. Queremos saber cómo es la mujer gitana del siglo XXI. De alguna manera me emocionan esas palabras introductorias, porque también me ha parecido una grata experiencia tener la oportunidad de entrevistar y de conversar con muchas mujeres gitanas y hombres también que quieren construir un futuro de integración, un futuro mejor para ellos, con mejores condiciones de vida. Como hemos visto, pues ha sido un pueblo sometido a una gran marginación por leyes injustas y encima pues a la discriminación por ser mujer y por ser gitana. Las cosas están cambiando, las instituciones están intentando apoyar con distintas medidas esa integración, fomentar la educación de los más jóvenes y con todo ello pues bueno, mejorar al fin y al cabo pues la sociedad en la que vivimos y que todos tengamos los mismos derechos. Para ello y para hablar de estas y otras cuestiones nos acompañan nuestras tertulianas, hoy son todas mujeres de esta noche. Les presento a Encarni Jiménez, directora del Servicio de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga. Bienvenida, Encarni. Muchas gracias por haberme invitado a participar en vuestro programa. Gracias a ti por estar aquí para construir esa conversación que nos va a llevar a conocer esta realidad tan bella de la mujer gitana. También nos acompaña Sonia Cortés, que es orientadora de la Fundación Secretariado Gitano. Bienvenido, Sonia. Muchas gracias por invitarme. Nos acompaña Palmira Soto, de la Asociación Nueva Cultura. Bienvenida. Gracias. Y Quina Cortés, presidenta de la Asociación Callí de Cibó. Muchas gracias. Que me gustaría que dijeras qué significa ese nombre. Callí de Cibó en el lenguaje romaní y significa gitanas de hoy. Pues eso, gitanas de hoy, nunca mejor dicho, es lo que nos interesa, no sin olvidar la historia, que es necesaria y yo creo que en cada uno de los programas de alguna manera lo reflejamos. No podemos olvidar que lo que hoy vivimos viene de situaciones que en otros momentos han sido muy diferentes, también han sido injustas o en algunos momentos de la historia han sido hasta más avanzadas de las que hoy nos permitimos.
no podemos olvidar la historia, pero sí tenemos que trabajar para el futuro. A lo largo de estos días he conversado con el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández, que nos recibió en las instalaciones de la institución y que me gustaría compartir con ustedes. Fundamentalmente la misión del Instituto de Cultura Gitana es transmitir un conocimiento y un reconocimiento de la cultura del pueblo gitano, tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista actual. Hacer que la cultura gitana sea compartida y conocida por la población española en su conjunto y intentar abordar como un elemento fundamental de identidad para todos los gitanos el conocimiento de sus elementos culturales. Bueno, la situación actual de la mujer gitana en España es una situación desde el punto de vista relativo mejor que en otros países y peor que el conjunto de las mujeres no gitanas. Por tanto, entendemos que las mujeres gitanas han hecho un camino de lucha importante. En romanés, la palabra mujer es la palabra romí, que tiene muchas connotaciones, porque la palabra identidad gitana es romipén. Fíjese lo importante que es que el elemento identitario un poco esté sustentado en gran medida sobre el elemento de la mujer. Si hoy hablamos de liderazgo de mujeres gitanas a nivel internacional, las gitanas españolas tienen una posición importante. El 80% de los universitarias españolas gitanas pues son mujeres. Son las mujeres las que más se toman en serio el elemento educativo, las que más se sienten comprometidas con la causa gitana. Por tanto, mi visión sobre las mujeres gitanas es bastante positiva. Eso no significa que no haya habido y que no haya en este momento elementos de marginación y de discriminación y a veces una doble o triple discriminación como mujeres y como gitanas. Pero en conjunto, desde un punto de vista objetivo, las mujeres gitanas internamente dentro del pueblo gitano y externamente pues tienen una posición muy positiva y poco a poco van teniendo el reconocimiento que se merecen. Cuando hablamos de estereotipos tenemos que abordarlo porque un estereotipo es una simplificación, pero las realidades culturales son diversas y eso es lo que hace grande. No todo el mundo parte de la misma situación, ni todo el mundo efectúa el mismo recorrido. Hay situaciones de mujeres que siguen ancladas en un planteamiento demasiado historicista y hay realidades de nuevas líderes que hacen un planteamiento mucho más implicado con el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo en general de las mujeres. La formación es un elemento fundamental. Lo cual no significa, y yo quiero ser en esto muy respetuoso, lo cual no significa que los gitanos históricamente no hayan sido formados dentro de la cultura gitana. Que cuando hablamos de formación es como si con buena intencionalidad, pero olvidamos que también ha habido una formación en cultura gitana históricamente. Cuando hablamos de formación significa simplemente que lo que le comentaba antes, que vamos abriendo más ventanas y que no solamente se analiza lo que son los elementos internos gitanos, sino que observamos también que transmitimos elementos culturales más estandarizados dentro de la cultura general del planeta. Y eso hace que nuestra capacidad de visión sea mayor. Por nuestra historia reciente, quizás hemos olvidado una serie de hilos vertebradores que nos unen a todos los españoles. Esos hilos vertebradores son mucho más importantes que la liga de fútbol. Son mucho más importantes que los diferentes elementos deportivos, que también hemos vivido una historia común.
por encima de cualquier otro planteamiento. Si en este momento visitamos los Campos Elíseos de París o la Piazza San Pietro en Roma o Trafalgar Square en Londres, habrá muchos españoles que intentan afirmar su españolidad con elementos culturales gitanos. Verá usted un montón de personas que inicialmente no tienen nada que ver en su nacimiento ni en su educación con el elemento gitano, pero que intenta levantar los brazos toreando de salón con desplantes gitanos, y intentan afirmar su españolidad agarrándose al elemento cultural gitano, porque eso significa que la cultura gitana forma parte de la identidad cultural de todos los españoles. Romí, mujer, Romipen, identidad gitana. Qué curioso, ¿no? que esta cultura destaque en su propia identidad lo que es la palabra mujer. Es muy llamativo también y muestra el avance y el deseo de integración de esta cultura que exista un Instituto de Cultura Gitana promovido por el Ministerio de Cultura, que estén haciendo una fantástica labor, ¿no? Digamos, en conjunción con todas las demás entidades y asociaciones. Y bueno, hay que decir que también tienen sus premios de cultura gitana que reconocen pues, a artistas plásticos, a pintores, a escritores, a músicos, a personajes que de alguna manera forman parte del pueblo gitano, ya sea por su propia raíz o por el aporte. A veces hay muchos payos que se consideran gitanos en el sentido que asumen la cultura gitana, y estos premios pues, reconocen esa labor en la transmisión de esa cultura y de alguna manera, como bien indicaba Diego Fernández, el director del instituto, la necesidad de también integrar en los distintos elementos de la formación, ya sea básica como la universitaria, también la cultura gitana para que no la tengamos en el olvido y forme parte de alguna manera de los currículums educativos, ¿no? También hemos hablado con una mujer con mucha garra, con mucha pasión, con una gran energía que creo que se refleja en sus palabras y en las imágenes, con Rosalía Vázquez, presidenta de la Asociación de Mujeres Arborea, que no solo nos ha recibido con toda su alegría y su pasión, sino que abre las puertas para seguir trabajando y para integrar pues, los distintos movimientos que al fin y al cabo intentamos de alguna forma pues, que el futuro sea mucho mejor. Vamos a escuchar las palabras de Rosalía. La realidad de la mujer gitana que hay ahora en España es otra realidad de la que había antiguamente. ¿Por qué? Porque hemos empezado a luchar, somos conscientes y queremos avanzar, sabiendo que la mujer es la primera educadora de nuestros hijos y como transmisoras de la cultura que somos las mujeres gitanas, pues también vamos a transmitir el cambio necesario para ser parte de esta sociedad. Desde 1499 hasta 1978, que se abolió la última ley contra los gitanos, y la última ley era dentro del Código de la Guardia Civil, que no se prohibía estar más de 24 horas en un pueblo a los gitanos, pues entonces esos nos han apartado no hemos tenido acceso a la educación, al trabajo, a la sanidad, ni tan siquiera a la convivencia. El cambio se produce desde la formación y desde una buena educación. No solamente saber leer y escribir, sino ir a la universidad, esa es nuestra meta. Antes no se hizo algo, no se luchó porque no había forma de luchar, pero por eso estamos en esta realidad. Pero nosotros queremos cambiar esta realidad y queremos crear futuro. Y el futuro viene desde la educación. La educación nos da libertad. Libertad para hacer lo que nosotros queramos, ¿eh? Y entonces lo que nosotros queremos es tener un buen futuro, participar
en todas las cosas, participar en la política, participar en estar en las universidades, estar en los puestos de decisión. Queremos alzar nuestra voz y queremos que nuestras hijas tengan ese futuro. Y vamos a luchar con uñas y dientes. Sabemos que las payas y las gitanas estábamos muy limitadas. No nos dejaban. Hace poco, pero no hace tanto, las mujeres payas tampoco podían ni tener una cuenta en el banco a su nombre. Y eso también repercute a la mujer gitana. Nos cuesta mucho, pero estamos avanzando. Y hay muchos hombres que no solamente nos permiten, sino que están ayudándonos a que avancemos, porque si no, el pueblo no avanza. Desde en la década de los 90 es cuando empezamos las asociaciones de mujeres, porque al principio las asociaciones eran mixtas, de hombres y mujeres. Yo fui la primera presidenta de una asociación mixta de hombres y mujeres. Entonces va un cambio tremendo, porque ahora mismo estamos mirando la situación que tiene la mujer gitana, cómo se le puede ayudar, de qué manera, que no se le pongan barreras para poder luchar y alzar su voz, y que yo creo que ellas tienen mucho que aportar. Y también vemos cómo se ha avanzado en el pueblo español y en toda Europa cuando la mujer ha intervenido. Entonces nosotros no queremos hacer otro camino que el camino que ya está hecho por mujeres no gitanas. Tenemos que adaptarnos a ese camino y vamos a luchar todas juntas. Hay muchos niveles de mujeres gitanas. Hay niveles que están en los barrios marginales, que ahí sí que nos cuesta un poquito más, pero que la sacamos, que ven cómo trabajan otras mujeres gitanas y no gitanas, que descubran sus propias capacidades. Y entonces cuando ya ellas entienden esto y son conscientes, no solamente ellas quieren aprender, sino que se esfuerzan para que sus hijos y sus hijas vayan a los colegios, que eso es lo más importante. Yo quería dar un consejo a todas las mujeres, payas y gitanas, de la cultura que sea. Creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar. Y entonces lo que sí quiero, que entre todas creemos un futuro mucho mejor, porque todas somos responsables, todas y todos somos responsables, cada uno de nosotros, para crear un mundo mejor. Integración, al fin y al cabo, es lo que marca las palabras de Rosalía. Construir un futuro mejor, mujeres payas, mujeres gitanas, los hombres, al fin y al cabo se trata de ello. Muchas gracias, Rosalía, y yo creo que en tus palabras las refrendan también las mujeres que hoy nos acompañan y que nos van a hablar también de ese deseo que es de participar no solo en la vida más cercana que uno pueda tener, la familia, el trabajo, sino participación en la política, participación en los puestos de decisión de las empresas, en las universidades, cosa que las mujeres en general reivindicamos y las mujeres gitanas en particular reivindican, porque, como bien ha dicho nuestra invitada Rosalía, pues han estado privadas de ello por sus costumbres propias como pueblo y por las leyes injustas que se dictaron contra ellas. Bueno, al fin y al cabo se han planteado un montón de cuestiones, tanto Diego Fernández como Rosalía Vázquez, y no sé si coinciden con vuestras vivencias, vuestro día a día, vuestra tarea. Bueno, en la mía concretamente, nosotros desde Diputación ahora mismo no estamos haciendo un programa específico sobre mujeres gitanas. Desde el Servicio de Igualdad de Género trabajamos con todas las mujeres, sin discriminación alguna, evidentemente, por pertenecer a la etnia gitana. Y yo, como tú decías que Rosalía nos ha aportado muchas ideas, para mí muchísimas, porque es verdad que ella lo ha puesto de manifiesto en la entrevista que se le hacía. Las mujeres, tanto payas como gitanas, hasta hace muy poco tiempo no teníamos todos nuestros derechos. Y hoy, afortunadamente, tanto unas como otras podemos acceder a esos derechos, ¿no? Rosalía comentaba que ni siquiera podíamos tener una cuenta bancaria a nuestro nombre, sino que tenía que ser el de nuestro marido. Yo he venido aquí hoy a la tertulia conduciendo mi coche, como el resto de las tertulianas,
Eso hace unos años era impensable, porque yo no podía sacarme el carnet de conducir por el simple hecho de ser mujer. Entonces sí que tenemos que avanzar todas las mujeres, tanto payas como gitanas, en conseguir estos retos. Y es cierto que a lo mejor la mujer gitana, por los estereotipos que tenemos, le cuesta más trabajo y también hablaba el director del instituto de una doble y triple discriminación, que desde aquí, desde nuestra institución, pues también, aunque no llevemos programas específicos, pero sí que intentamos apoyar y erradicar si es posible. Conversando con Rosalía fuera de la entrevista, hacía hincapié en un elemento que yo creo que es importante, ¿no? Ella planteaba esa idea de integrar hombres, mujeres y no excluir, digamos, por un lado los gitanos y por otro los payos. Y esa idea de avanzar y asumir la igualdad de derechos, y que la importancia que me ha llamado la atención de todas las personas con las que he hablado, destacaban la educación y la formación, ¿no? Cosas que a veces a los demás se nos olvida en ciertas ocasiones. Pero ella hablaba de la importancia en todos esos elementos legislativos y en esa lucha en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa, en las distintas instituciones donde se reúnen pues, representantes del pueblo gitano, de avanzar pero de mantener la cultura, es decir, que se tenga en cuenta las raíces que son, digamos, identitarias de la cultura, y que no sea el coste del desarrollo perder esos elementos que forman parte de esa identidad propia de ese pueblo. Y me pareció muy interesante, a la vez que complejo, ¿no? Cómo construir ese futuro sin que de alguna forma se pierdan elementos de identidad, ¿no? Como tantas veces es tan fácil que ocurra, ¿no? Sí, es que muchas veces creemos que sobre todo las mujeres gitanas, que porque tengamos unos estudios o vayamos a la universidad ya vamos a perder nuestra cultura, y no es así. Tú puedes seguir manteniendo tu cultura, no se va a abandonar, cada uno puede seguir llevando su cultura, tener unos estudios, y eso no quiere significar nada. Sí, es verdad que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Rosalía, que yo veo dos perfiles de mujeres gitanas actualmente. La mujer gitana que se está formando, que está accediendo a las universidades, que tiene un puesto de trabajo y que es independiente, y la mujer gitana que vive en situación de marginalidad. Y eso es totalmente distinto. No puede acceder a los mismos recursos que el resto. Con respecto a eso que tú dices, yo estuve leyendo un poquito para tener más conocimiento sobre esta situación, ¿no? Y me llamó mucho la atención que aunque es minoritario el número de mujeres gitanas que viven en una situación de marginalidad, sin embargo sí que parece como que es mucho mayor, ¿no? Y no resaltamos lo positivo que hay, pues lo que nos decía también el director del instituto, que el 80% de los universitarios, en su gran mayoría, son mujeres que están accediendo a la cultura, que están accediendo a la formación, y eso por la mayor parte de la población lo desconocemos. Sin embargo, sí tenemos en nuestra idea pues la mujer gitana que está en una situación de marginalidad, ¿no? Y pensamos que le afecta a muchas más mujeres que la que en realidad son, porque es verdad que, y en la situación de crisis que estamos, pues muchas personas desafortunadamente están en situación de marginalidad, pero no generalizamos tanto con los payos, por ejemplo, y sí con los gitanos. Esa idea, ¿no? Hoy leía, había varios perfiles de mujer, pues ya digo, con formación superior, y que hablaban de su experiencia, y una de ellas decía que se compró un piso en un lugar, y cuando se fue a vivir, pues a las 3 semanas la vecina puso el piso en venta y se fue, ¿no? Y luego a los años se ha arrepentido de eso porque, bueno, lógicamente... Es que yo veo que es muy distinto la imagen que se da desde la tele, ¿no? Sí, los gitanos están avanzando, pero luego en el mundo real te encuentras con muchos gaches. Yo ahora mismo estoy trabajando de agente inmobiliaria, y cuando me llaman por teléfono para alquilar un piso, lo primero que me dicen que no quieren gitanos. Entonces las gitanas, las que estamos integradas, todavía a nosotras nos cuesta un poquito. Yo aparentemente me ve, yo no parezco gitana y no tengo problema, voy, entro, salgo, pero cuando ya se enteran que soy gitana, la mayoría no me miran de la misma manera. Claro, y en el tema de la vivienda, como era muy interesante lo que dijo Rosalía, esas leyes que impedían que estuvieran más de 24 horas en una ciudad.
Es decir, impedía que tuvieras una casa en condiciones, impedía que tus hijos fueran a la escuela, impedían que tuvieras empleos pues, que necesitan de una cierta estabilidad y claro, los condenaban pues, a esos empleos más tradicionales del pueblo gitano, como es la chatarra, la venta ambulante, etcétera, etcétera, pero que a la que de alguna manera fueron abocados por esas leyes injustas. Es que realmente la cultura gitana, la que realmente tenemos, es la que menos se conoce. Porque si realmente cultura gitana es lo que sale en la tele, que vivimos en chabola, que no estudiamos, nada de eso tiene que ver. Es una minoría, un 10%. Nuestra cultura se basa personas. sobre todo en el respeto. Y cuando una estudia o trabaja, no tienes por qué dejar tu cultura, porque trae algo bueno para aportar a la sociedad. Sí, sí, y además lo comprobamos conforme, por ejemplo, el ejemplo vuestro y de estas personas que representan de alguna manera a muchos hombres y mujeres que viven en sus casas, que viven integrados, que tienen sus empleos, que han estudiado, que intentan convivir como cualquier otra persona. Y un mínimo porcentaje vive en otras situaciones, pero también hay un porcentaje de personas payas y de otras condiciones que también viven en la marginalidad. Entonces, claro, ¿por qué identificamos la palabra gitano de forma peyorativa totalmente, ¿no? Los gitanos en la mayoría somos, como bien ha dicho mi prima Parmi, como nosotras. Trabajamos, estudiamos, colaboramos, participamos, nos interesa todo, como bien ha dicho Rosalía, la política, lo social, todo. Sin embargo, somos la parte invisible, somos la parte, podemos decir, que no interesa, porque somos los que estamos integrados totalmente en la sociedad. Lo que no hace un ruido negativo. Exactamente. ¿No? Al fin y al cabo, la televisión a veces solo refleja las malas noticias. Exacto. ¿No? Si hay algún avance cultural o algo bueno, eso no vende. Eso no vende, vende la parte... Yo he tenido montones de experiencias que cuando se han enterado que soy gitana me han dicho, no, tú no eres gitana, tú vas limpia, tú estás estudiando. Fíjate. Claro, y eso hace que tú dices, bueno, ¿qué es lo que están conociendo de nosotros? Lo ve injusto, es como a qué madre no le duele que tu hija vaya al colegio y venga tu hija y te diga, mamá, mi amiga se ha enterado que soy gitana y me ha dicho que yo soy diferente. Tú como madre tienes que actuar de una manera... Te cuesta, es difícil a tu hija fortalecerla, inculcarle los valores buenos. Y cuando ellos ya ven que el ser gitano no es ser diferente, que tenemos valores buenos, como yo me he criado así, creces con una fortaleza superior, yo creo que incluso a las demás. Porque ahora yo no voy a ir por todos lados, soy gitana, pero donde me lo pregunto lo digo con mucho orgullo, porque sé realmente qué es ser gitana. Por ejemplo, eso contrasta en las conversaciones con los entrevistados con personas que ocupan posiciones destacadas en la sociedad y que no admiten que sean gitanos, que se sabe en círculos privados, pero que luego no son capaces de decir yo soy gitano y estoy aquí. No, y cuando saben que eres gitana te sientes observada, a ver fallos que tiene. Yo misma, cuando estoy con amigas payas, intento, la verdad, de ser más educada, entre comillas, porque sé que te miran de diferentes maneras. En el momento que tú me metes un chillillo, como cualquier andaluza, pues si niño, ven para acá, ya te miran como diciendo, eres gitana, ¿sabes qué te digo? Un niño se puede manchar de churrete y con la camiseta que te pilla en el camino. Es que claro, los gitanos van sucios, pero es que el concepto así claro, pero para eso está el trabajo que hay que realizar también, para limpiar de alguna manera de ese temor que las gitanas puedan tener, porque claro, a todos nos pueden pasar esa circunstancia. A una andaluza, si va a Madrid, también puede tener sus propios prejuicios, o a una persona que no tenga formación universitaria que se encuentre con universitarios. Es decir, cómo tienes que ir un poco depurado de tus propios temores o miedos y encontrarte frente a frente, como antes conversábamos, en un plano de igualdad, ¿no? Sí, el gitano, el problema que tiene es que, mira, tú ahora mismo, tú sabes que los catalanes andaluces nos tienen, ay, que somos más vagos, pero luego tú tienes tu comunidad que andaluza y te encuentras con ellos, pero el gitano no tenemos tierra donde decir, nosotros nos vamos y aquí están nuestras leyes, está nuestra cultura para poder descansar, donde quiera que estemos somos extranjeros, por así decirlo, entonces eso nos hace un poquito más difícil. Bueno, extranjero. Bueno, yo extranjera no me considero. No, yo tampoco quiero decir extranjero, que como que no tienes tierra un país que sea tuyo. No, que mi país es España. Sí. Hasta ahí estamos, los gitanos ahora mismo. Pero estamos esparcidos por el mundo entero. Claro, no hay somos un país una minoría que sea étnica. Es que claro, eso es una etnia.
Es una minoría étnica, un grupo de personas con las mismas costumbres, la misma historia, pero por todo el mundo. Por eso mismo te digo que lo tenemos más complicado, sí, porque más si un complicado catalán no se encuentra bien en Madrid, tiene su tierra para irse, ¿entiendes? Bueno, pero también hay que conseguir adaptarse y que tu medio se adapte a ti. Es que eso es el nos fin estamos nuestro. viendo que estamos adaptándonos perfectamente, pero que nos cuesta más trabajo que a otros, pues claro que sí. Hombre, somos más mirados, estamos a lo mejor más juzgados, Pero mira, por ejemplo, lo de las niñas. Mi niña, por ejemplo, cuando dijo en el colegio que ella era gitana, de repente 2 o 3 amigas de ella, que son su mejor amiga, dijeron, ay, pues yo también soy gitana. Y me vino a la casa diciéndome, mamá, tengo 2 o 3 amigas gitanas. Y yo sé que no lo son, pero digo, bueno, pero ellas como, claro, se caen bien. Además, entre niños la tolerancia es mucho más alta que entre adultos. Cuando salen los adultos, cuando ya salen esos prejuicios y esas cositas. También yo quiero decir que la mujer gitana que vive en barrios marginales es la que realmente sufre los prejuicios y el racismo que hay en la sociedad. Porque claro, nosotras somos gitanas, pero muchas veces hasta que no lo decimos no se sabe. Porque los prejuicios que hay sobre las gitanas es la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de sociabilizarse. Que tiene mucho que ver también con su dificultad de acceder a la cultura, por ejemplo. Una mujer gitana en un barrio marginal pues no tiene un acceso a lo mejor a comprarse una ropa determinada, claro, o a tener otras dificultades, o a tener una ducha y un aseo para arreglarse, o a tener un vocabulario más rico. Exacto, mira, viven marginales, la palabra lo dice, barrios marginales. Ellas los tienen más difícil para buscar trabajo, para formarse, para salir a la calle, ellas viven en un mundo, por ejemplo, yo desde que tengo la asociación, yo estaba estudiando y a veces por algún comentario de algún compañero, pero bueno, lo he hablado, lo hemos llevado a un acuerdo y al final todos han dicho, oye, pues los gitanos le han cambiado la idea, pero no he sentido tampoco el racismo, si he de ser sincera. Sin embargo, desde la asociación, cuando empecé con los programas a los barrios marginales y a los colegios y a los institutos y empecé a trabajar con los niños de estos barrios, ahí es donde yo me di cuenta, los pobres, ¿no? Sí, realmente el racismo que hay y lo marginado y lo bajos que están ellos de autoestima, ellos se creen inferiores hasta los gitanos como nosotros. Pues muchas veces me dicen, tú eres gitana, pero tú no eres como yo, tú eres más... Y te miran como que ellos son inferiores. Y a esos gitanos a los que tenemos que tenderle la mano y ayudarlos y que cambien... Claro, yo creo que uno de los elementos fundamentales de vuestro trabajo y el digamos, los planteamientos de la organización y las instituciones es erradicar precisamente eso, esa marginalidad, la dificultad de acceso a una vivienda digna, que a veces uno piensa, uy, los gitanos van a ver... Pero claro, tienen que aprender también a vivir esas personas en otro tipo de viviendas. Si vives en una chabola, tienes los animales al lado, por ejemplo. Tienen que aprender a que en un piso no puede pasar eso. Es decir, tienen, como tú decías, adaptarse al medio, claro, y el medio adaptarse también a las costumbres diferentes que tiene cada persona. No es lo mismo un musulmán que un cristiano, que un madrileño o que un andaluz. En ese sentido, tenemos caracteres y costumbres diferentes. Luego la educación. Aquí tenemos también en Palma Palmilla una labor que están haciendo, que hemos podido ver en alguna ocasión en programas de televisión, para acompañar todos los días a los niños a la escuela y que no falten a la escuela, ¿no? En ese sentido, para nosotros, los payos o las personas que hemos, digamos, vivido un ambiente más normalizado, no cabe otra opción que ir a la escuela, ¿no? Tus padres son los primeros que se responsabilizan y si no, digamos, el entorno. Pero en otras circunstancias eso es como una novedad total, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi familia, sin ir más lejos, ¿no? A cualquiera, pues mi padre nos ayudaba a que nos gustara el colegio y nos premiaba con las notas, en fin, que él inculcaba que estudiáramos. Pero claro, cuando tú llegas por ejemplo, aquí tenemos el barrio de Molinos de Viento. Ese barrio no tiene ni acera, no tiene una carretera para llegar a su bloque. La limpieza ahora está mejor, porque ahora estoy hablando con ellos y ahora han puesto a más limpiadoras, pero hasta hace poco el turno de basura pasaba un día a la semana.
Entonces, claro, en ese ambiente en el que te marginan, tienes que sobrevivir, ¿no? ¿Cómo te vas a poner a pensar a llegar lejos si lo que tienes que sobrevivir? Para ir al colegio tienen que coger un autobús porque les pilla muy lejos. El instituto sí les pilla más cerca, pero el colegio, por ejemplo, no. Sin embargo, tú a día de hoy ves como todas las madres, porque hay un autobús, llevan a sus niños al autobús para que los lleven al colegio. Entonces ellas quieren avanzar y ellas quieren adaptarse y quieren progresar, pero hay que ayudarlas. Necesitan ser motivadas. Claro, para eso también, digamos, se tiene que trabajar, ¿no? Para interiorizar eso, que es cierto, en muchas de estas perfiles de mujer, decía mi padre, decía que tenía que estudiar y tenía que estudiar, ¿no? Sí, como una idea sí. ya muy arraigada, y que incluso eso, ya digo, me ha llamado la atención que se incidía siempre en esa idea, y educación y formación. Que también Diego Fernández dijo muy bien, no solo la formación universitaria o superior, sino formación. Nosotros ya hemos tenido formación en nuestra cultura, ¿no? Porque la mujer es la transmisora de la cultura gitana, de los valores gitanos, un papel muy importante en ese seno de la familia, que antes hablaba digamos, de esas costumbres propias de los gitanos, pero en ese sentido un arraigo fundamental al concepto familiar. La mujer gitana es la transmisora de los valores, es la educadora y es la mediadora. Entonces yo considero que todo el trabajo que se realice con una mujer gitana va a tener un efecto multiplicador. Es importantísimo y es el motor del cambio. Incluso contrasta a veces con esa idea que tenemos de dominancia del hombre sobre la mujer, que la mujer ni pincha ni corta. Y al final es un matriarcado. Exactamente, y vemos eso, mujeres con... Sí, pero desde nuestras abuelas, bisabuelas, esa idea de machismo, de que la mujer sumisa gitana, para nada. Son las que llevaban la familia adelante, claro, el hombre tenía que ir a trabajar, a traer el dinero a casa. Y además la mujer dentro de la cultura gitana es muy respetada. Y el hombre gitano igual, pero que cuando la mujer gitana hay algún problema y ella quiere solucionar algo, lo que sea, se tiene muy en cuenta la opinión del hombre y la opinión de la mujer gitana también. Me llamó la atención también, hablando con Rosalía, de esa idea de comunidad. Dice, cuando una persona gitana se pone enferma, su familia es responsable de poner medios para que se cure. Si la enfermedad es grave, ya no es solo un problema de ese seno familiar, es un problema de toda la comunidad y todos somos responsables de que acuda un médico, y si hay que llevarlo al mejor médico, todos nos unimos para que vaya al mejor médico. Claro, y contrasta mucho con ese individualismo que a veces vivimos en nuestras sociedades actuales, donde cada uno se tiene que buscar la vida, ¿no? Y llama la atención, ¿no?, esa idea de unión, de comunidad, de comunicación también, ¿no?, y de respeto, que yo creo que es muy destacable de la comunidad gitana, ¿no? Yo creo que sí, pero en algunos momentos eso, por supuesto que es muy beneficioso el que haya esa unión y que toda la comunidad actúe conjuntamente para resolver un problema. Pero a veces eso le ha impedido a la mujer gitana, cuando ha tenido algún problema, a lo mejor con su pareja o con su hijo, el afrontarlo también con mayor libertad, porque ha sentido la presión social de toda esa comunidad también en ella. Entonces, ¿desde la Diputación tenéis consultas de mujeres gitanas con esas situaciones, por ejemplo? Sí, nosotras desde Diputación y sobre todo en el departamento que yo estaba trabajando hasta ahora de violencia de género, hemos tenido, la violencia de género es un problema que afecta a mujeres gitanas, mujeres payas, a mujeres a todo tipo de clase social, económica. Tenemos mujeres arquitectas, mujeres ingenieras que son víctimas de violencia de género. Pero cuando lo hemos tenido en la mujer gitana, el miedo de perder a su hijo, todas las madres lo tienen, ¿no? Pero en la mujer gitana sí te digo más, porque ha sentido, pues eso que tú decías, que toda la comunidad, si tenía que irse con su hijo, el padre no iba a permitir que le quitara a sus niños, que le quitara entre comillas, ¿no? Pero... Entonces, la presión que sentía, no solamente ya del padre, que las mujeres payas también lo sienten, sino de la familia del padre, inclusive de la familia de ella, porque muy bien habéis dicho, y es así, que la mujer es la que transmite los valores, ¿no? Entonces, cuando tiene que no transmitir una serie de valores y transgredirlos de alguna forma incluso para su propia supervivencia, es mucho más cuestionada y nos cuesta mucho más trabajar
Pero hay ejemplos, la misma Rosalía o la presidenta de una asociación, la asociación, si no me equivoco, Romí de Granada, en una entrevista que estuve viendo también, son personas divorciadas que se han separado de su marido. Es decir, Sí, pero es muy distinto una persona, una mujer divorciada a una mujer víctima de violencia. Claro, pero no sabemos tampoco en qué término, cómo aconteció, ¿no? Pero sí, esa idea de que no podían hacer nada contrasta con mujeres que sí lo pudieron hacer, claro, pese a veces al descontento. Pero cercano. muchas veces la presión social dentro de la comunidad ahora se está convirtiendo en apoyo social, porque ahora ya el maltratador no tiene apoyo en ningún lado. Gracias a estas tertulias que estamos teniendo, a que el sentido del hombre está cambiando de la sociedad, que nos estamos dando cuenta de la lacra que es eso, ahora ya no es la mujer que quiere romper su hogar, sino es él el que está rompiendo el hogar. Entonces ahora esa presión que a lo mejor antes, igual que la mujer no gitana, sentía, pues ahora está transformándose en apoyo. Está empezando a cambiar. Sí. Yo todavía, desafortunadamente, no he visto todo ese cambio. Cuando antes de entrar hablábamos un poco del machismo y el feminismo, y la verdad que me encanta oírte decir esto porque en las posturas feministas que yo decía antes, vamos a ver, muchas veces decimos, yo no soy feminista, pero yo creo en la igualdad. El feminismo no es más que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y para eso las mujeres necesitamos a los hombres también. ¿No? Porque la igualdad y el luchar por la igualdad y porque la mujer viva, las personas humanas vivamos en mejores condiciones, es una cuestión de hombres y de mujeres. Y si los hombres están haciendo eso, ahora apoyar a la mujer, pues la verdad tenemos que darle al pausa unos minutitos para irnos a publicidad, pero volvemos enseguida también retomando esa idea del feminismo y del trabajo por la igualdad de oportunidades.